compartir la presentación y entonces lo que vamos a hacer entonces es que Germancho, ¿estás con disponibilidad de leer? Sí, señor, sí, Banchito. Bueno, entonces tú vas a ser el lector oficial el día de El hoy. lector, ¿cómo se dice? El seleccionado. Eso. Entonces, la porción que vamos a estudiar hoy es Génesis 11, capítulo 11, del versículo 1 al 9. Esta es la famosa historia de la Torre de Babel. Entonces, vamos a leer versículo a versículo y vamos a ver algunos comentarios acerca de cada versículo y vamos a comentarlos. Dale, Germancito, empecemos entonces con el versículo 1. Perfecto. ¿Tú lo vas a colocar en la pantalla o lo leo de mi Biblia? Léelo de tu versión. ¿Tú tienes Reina Valera? Y no, yo tengo la versión israelita nazarena. Eh, bueno, dale, vámonos con esa a ver cómo nos va. Ok, un segundo, por favor. Ok, leo desde el 1 hasta el 9, Ivancho. No, vamos a irnos versículo a versículo, Germancito. Perfecto. Toda la tierra tenía un mismo idioma y unas mismas palabras. Perfecto. Entonces, dice toda la tierra es la humanidad después del diluvio, ¿cierto? Todavía estaba la humanidad concentrada y no se había dispersado. Recordemos que aunque en el capítulo 10 vimos la dispersión, vimos los diferentes, la genealogía de los hijos de Noé, de Noah, y vimos cómo ellos se dispersaron por lenguas, por familias, por naciones y por territorios. Entonces, recordemos que esa dispersión que se describe en el capítulo 10 es lo que sucede después de este capítulo 11. O sea, aquí vamos a ver cómo y por qué y en qué forma fue hecha esa dispersión. En el capítulo 10 lo que vimos fue el efecto, ¿cierto? Esa dispersión. Entonces, dice el hebreo Safá Ejat. Esta expresión es un solo labio, no significa solamente un solo idioma, sino es como dice allí, una unidad de expresión, cultura y propósito. Entonces es más que un lenguaje, que una lengua, ¿cierto? Unas mismas palabras significa, este término en hebreo es Devarim Hadim, dice, sugiere consenso ideológico. O sea, eh, los grupos humanos que tuvieron consenso, ¿cierto? Una misma agenda, como dice allí, eh, fueron, eh, pues a esto hace referencia este pasaje cuando dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, todo el grupo humano se, 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 se unieron en un mismo propósito. Listo. El problema no era la unidad, el problema era la desobediencia al mandato de llenar la tierra. Recordemos, yo voy a ir buscando aquí estos pasajes. Recordemos que ya tanto en la parte, en el primer capítulo, antes del diluvio, el Señor había mandado a llenar la tierra. Eso está en el versículo en Génesis 1, el 28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoreadlos en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, esto fue ese mandato en Génesis 1,
pero en Génesis 9 ese mandato se refresca. Dice, bendijo Dios a Noaj y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Este era un mandato muy específico y muy explícito, ¿cierto? Ellos deberían no concentrarse, sino dispersarse y llenar toda la tierra. Vámonos con el siguiente versículo, Germancito. Claro que sí. Versículo 2. Y mientras emigraban desde el oriente, se encontraron un valle en la tierra de Shinar y se establecieron allí. Bueno, entonces, eh, dice al emigrar hacia el oriente, dice que hay un patrón bíblico de alejamiento del centro de bendición. Eh, Ese emigrar hacia el oriente se usa también en el capítulo 4 de Génesis, cuando Caín sale en esa misma dirección, lejos del Edén. Y Sinar conecta el relato con Babel, Babilonia. Esto más adelante pues va a tener una connotación de un sistema humano rebelde. Babilonia va a caracterizar eso, rebeldía. Se establecen en una llanura y en esa llanura lo que ellos encuentran es comodidad, permanencia, no tenía necesidad de irse para ningún lado, después vamos a mirar en dónde estaba esa llanura, y resistencia al mandato de Bastante. dispersión. O sea, había un mandato de dispersarse y ellos resistieron ese mandato y se acomodaron en esa llanura. Miren aquí más o menos dónde está esto. Un recorderis así rápido de geografía bíblica. Esto sería como el mar Rojo, esto sería el mar Muerto. Aquí arriba queda el mar de Galilea y al oriente está este Golfo Pérsico, los ríos Tigris y Éufrates. Hay una parte superior de esa, digamos, de ese valle entre el Tigris y el Éufrates, y hay una parte inferior. Esta partecita de acá fue la parte donde ellos se concentraron y se reunieron allí. No dice, pues de dónde salió la idea como de concentrarse y no, sí, no distribuirse, no dispersarse y digamos poblar diferentes sitios, que esa es un área esa es una zona muy fértil. Esa zona es regada por esos ríos y es una zona muy fértil. Ya de por sí era una zona amplia y era una zona pues muy apta para establecerse. Y resulta que ya habíamos mencionado, ¿se acuerdan que habíamos mencionado a Nimrod? Aunque no hay un relato bíblico específico, directo, que diga que él fue el que ocasionó esto. Fuentes extrabíblicas sí lo indican, ¿cierto? La Biblia lo que habla es, cuando lo menciona, dice en Génesis 10, versículo eh, 8, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Hashem, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Hashem. Este es un hombre que se empeñó en crear como una forma de imperio y lideró por fuentes extrabíblicas lo entendemos, no podemos asegurarlo, tratamos pues de que solamente lo que esté en la escritura, pero de alguna manera hubo un liderazgo para concentrar
ese mundo o ese grupo de personas postdiluviano en esa zona, en ese valle, entre esos dos ríos. Bueno, dale, Germancito, con el versículo 3. ¿Qué dice? Versículo 3. Se dijeron uno. Perdón, Germancito. Esta parte de acá abajo, a donde van a desembocar estos dos ríos, que es Tigris y Éufrates, después se unen en uno y desembocan aquí en el Golfo Pérsico. Este golfo es más abajo, es donde está precisamente toda esa controversia sobre el estrecho de Hormuz. Después lo vemos en otro mapa un poquitico más amplio, pero es como para ubicarnos un poquito, ¿cierto? Dale, Germancito, ahora sí, dale. Ahora sí, Banchito. Versículo 3. Se dijeron unos a otros, vengan, hagámonos ladrillos y cosámoslos. El ladrillo les servirá de piedra y el asfalto les servirá de mezcla. Muy bien. Entonces miren algo bien interesante. Dice, al emigrar hacia el oriente, esto conserva, a ver, perdón, sí, esto conserva un patrón bíblico de alejamiento del centro de bendición. Caín también sale del oriente, esto ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Creo que sí. Eh, tengo el versículo. Hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego. Esto ya aquí, no, tengo la diapositiva que no es, no sé por qué razón, pero bueno, lo que quiere decir aquí dice, eh, la palabra en el lenguaje original es ladrillemos ladrillo. Ladrillemos ladrillo es un juego de palabras y dice y cosámoslos con fuego. El medio de construcción original bíblico era la piedra. Y aquí ellos dicen que usaron ladrillos y los cosieron con fuego, que usaron para unir esos ladrillos a asfalto en lugar de mezcla. Listo. Vamos con el versículo 4, Germancito. Claro que sí. Versículo 4. Y dijeron, vengan, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, para hacernos famosos y para no dispersarnos por todo el mundo. Bueno, entonces aquí ya aparece un problema muy delicado, porque miren que hay estas tres frases: edifiquémonos, hagámonos un nombre y no seamos esparcidos. Son tres frases que revelan pecado. ¿En qué forma? Independencia. Nombre, que es Shem, significa fama, identidad, permanencia y gloria propia. O sea, esto es orgullo, altivez, concentración de poder. Babel busca por orgullo lo que Abraham recibirá por gracia. ¿Se acuerdan que más adelante en el llamado de Abraham, la expresión engrandeceré tu nombre viene de parte del Padre? Entonces, en Babel se busca el orgullo por medios humanos, pero el Señor engrandece a Abraham, engrandecerá el nombre de Abraham. La torre hasta los cielos expresa pretensión religiosa y política. Aquí no se está hablando de un tema de arquitectura. Era una pretensión altiva y orgullosa y de independencia. Eh, Miremos este versículo, Génesis 12:2 es el llamado a Abraham, Deuteronomio 8:17 y 18. Dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.
Si no, acuérdate de Hashem tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. El versículo, la idea viene desde el versículo 11. Dice, cuídate de no olvidarte de Hashem tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Hashem tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Y ahí dice, entonces, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y ahí sí empata con esta parte que habíamos leído ya. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Hashem tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, es una exhortación en Deuteronomio, una advertencia contra el orgullo, que viendo el progreso obtenido, no sea que nos olvidemos de Hashem. Y quiero leer este proverbio 16, 18, que es muy ilustrativo también. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Tremendo. Yo creo que una vez usé unos cuantos meses para hacer un estudio sobre el libro de Proverbio. Y, y entonces empecé a sacar como denominadores comunes en eh, cualidades que el libro quiere que cultivemos y defectos que él quiere que saquemos de nuestra vida. Y particularmente yo creo que acerca del orgullo, la altivez, la soberbia, es un tema muy dominante en el libro de Proverbios, supremamente dominante, porque este es, como dice allí, es el orgullo es la antesala de la caída. Bueno, y es particularmente como el tema central en esta historia de Babel. Y vamos a ver cómo se desenvuelve la historia más adelante. Vamos con el versículo 5, Germancito. Claro que sí. Y Hashem bajó a ver la ciudad y la torre que habían edificado los hombres. Entonces, mire, Hashem, este es un antropomorfismo. Es como ponerle características humanas a Dios para mostrar sus movimientos. Entonces, Él desciende, Él desciende, dice, es un lenguaje humano para describir inspección judicial divina. Ellos están haciendo una torre para llegar al cielo y el Señor en su majestad tiene que bajar para ver esa torrecita que habían hecho ellos. La ironía es poderosa. La torre hasta los cielos es tan pequeña que Hashem Eso es con desciende el para micrófono verla. prendido. Luzma, creo que tienes eso. Hashem juzga con conocimiento perfecto, pero el texto muestra que examina antes de sentenciar. O sea, el Señor sabía que era lo que estaba pasando perfectamente, pero hace este comentario en esta forma
como para mostrar que él examina antes de emitir una sentencia. Los hijos de los hombres subraya la fragilidad humana frente al Creador. O sea, es que aquí el tema es que este grupo humano se está reuniendo para querer equipararse con Dios. Pretenden hacer una torre que llegue hasta donde está Él, ¿cierto? Y el Señor usa estas figuras. Uno tiene que bajar y Dios los llama los hijos de los hombres para ver lo pequeñito que somos delante de Él. Vamos con el versículo sexto, Germancito. Versículo sexto. Y dijo Hashem, si siendo un pueblo con un solo idioma para todos, así es como han empezado a actuar, entonces nada que de lo que se propongan hacer estará fuera de su alcance. Perfecto. O sea, ya estaban definidos en su propósito. Entonces, dice, un solo pueblo confirma unidad social, lingüística y política. Aquí el tema es unidad sin santidad. Puede publicar, mire esto, puede multiplicar el pecado más rápido que la dispersión. ¿Qué hace el Señor? El Señor hace un movimiento súper sabio porque no necesitó sino confundir el lenguaje y eso obligó que ellos mismos se tuvieran que dispersar. Entonces, la concentración en ese orgullo y ese pecado colectivo se dispersa y se diluye. Entonces, como dice aquí dice, nada les hará desistir, no enseña omnipotencia humana, sino peligro de maldad organizada. El Señor lo supo ver muy a tiempo. ¿Y qué es lo que hace él? Dice, Hashem limita el proyecto humano por misericordia para detener esa corrupción colectiva. Obviamente, cuando todo este grupo humano manejado, recuerde que se habla de un imperio, era lo que se estaba formando allí, un imperio con orgullo humano, concentración de poder en un mismo lugar, y lo que hace el Señor es simplemente confundir las lenguas y eso obliga a que ellos se dispersen. Es una expresión de misericordia para preservar la promesa de redención. Si no íbamos a otra, de nuevo, a multiplicar maldad de manera exponencial, ¿cierto? Bueno, vamos con el versículo 7, Germancito. 7. Así que bajemos y confundamos allá su idioma, de modo que ninguno entienda el habla del otro. Bueno, aquí hay un lenguaje colectivo, ¿cierto? Un lenguaje plural. Dice, descendamos expresa deliberación celestial o majestad divina. Este es un lenguaje que se ve en varias ocasiones en la escritura y no hay que ceder a la tentación de pensar en una deidad múltiple o un argumento para sustentar la Trinidad. Esto es un lenguaje que se presenta en varias oportunidades pero miren que el sujeto dominante sigue siendo Adonai, singular. Dice, eh, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces dice, confundamos viene de la raíz balal. Balal es mezclar, desordenar, impedir la comprensión común. Y por ese juego de palabras, Balal se asocia a Babel. El juicio afecta la comunicación porque la rebelión se organiza mediante una sola voz.
Allí lo que había era un liderazgo, un liderazgo, digamos, arrastrando independencia de Hashem, rebelión contra Hashem. Eh, Veamos aquí estos versículos. Dice Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Miren que al principio Dios Elohim está en singular. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Sí? En primer libro de Romanos, primer libro de Reyes, primer libro de Reyes 22:19, dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Hashem. Yo vi a Hashem sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Es una visión que presenta toda la corte celestial. Y Hashem dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Hashem y dijo, yo le induciré. Y Hashem le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y en Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Sí vemos allí ese uso colectivo, pero dos cosas. Se dice, implica, este uso plural indica o expresa deliberación celestial o majestad divina. Es un lenguaje que se usa en muchos otros versículos además de estos. Entonces, solo para explicar que ese plural no implica una pluralidad en la deidad, sino es una forma de expresión, ¿cierto? Germancito, el versículo 8. Versículo 8. Así los esparció Hashem de allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Ajá. Así los esparció Hashem desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Entonces, si nos damos cuenta, miren en el versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esto que ellos temían fue exactamente lo que pasó. El Señor los esparció. La dispersión es juicio, pero también es preservación. Preservación, ¿por qué? Porque impide una centralización de todo ese colectivo, ¿cierto? Rebelde de la maldad. La ciudad queda inconclusa, todo proyecto contra Hashem termina frustrado. Esto es una enseñanza muy poderosa. Todo proyecto contra Hashem termina frustrado. ¿Quién podrá estorbar los planes de Hashem?
Canónicamente, esta dispersión prepara el llamado de Abraham y la bendición a todas las familias. Miremos estos pasajes. Dice Deuteronomio 32:8 dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Proverbios 19:21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Hashem permanecerá. Y este que es muy clásico, lo habíamos leído también, lo habíamos estudiado la vez pasada, hace 8 días, lo mencionamos en varias oportunidades, dice Hechos 17, 26 y 27. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Dice, para que habiten toda la faz de la tierra. Este siempre ha sido el propósito del Señor. Y el versículo 9, Germancito. El versículo 9. Por eso se llamó Babel, confusión, porque allí confundió Hashem el idioma de toda la tierra y de allí los dispersó Hashem sobre la superficie de toda la tierra. Entonces, Babel, lo que decía hace unos minuticos, se asocia con Balal, que es confundir. El nombre que buscaban queda marcado por juicio. Ese Babel queda marcado por el juicio, que esa sentencia que pronuncia Hashem, por la cual toda esta comunidad fue dispersada. Babel será símbolo bíblico de orgullo, idolatría, dominio humano y falsa seguridad. A través de toda la escritura, Babel representa todo esto. Y la vemos por toda la escritura. La confusión de lenguas muestra que la humanidad no puede salvarse por unidad política ni cultural. Y miren algo muy espectacular. En Pentecostés, Hashem no elimina las lenguas, las redime para anunciar a Yehoshua el Mashiach. Lo que aquí fue un juicio y una sentencia de dispersión, en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, son usadas las lenguas para anunciar a Yehoshua HaMashiach, a todas las naciones. Qué maravilloso, poderoso. Isaías 13:19 dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Juicio contra Babilonia. Jeremías 51:7 dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Hashem, que embriagó a toda la tierra. De su reino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Es que es usada por toda la escritura. Y en Apocalipsis, miren esto. Apocalipsis 18, 2 al 4. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación,
y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Tremendo. Vemos ese nombre y asociado siempre a juicio. Lo vemos por toda la escritura. Y en Hechos 2 está el episodio de Pentecostés. En el 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ven que es como una reversión del juicio de Babilonia, de Babel. Miren esto tan espectacular. El Evangelio, una tipología del Evangelio aquí en este pasaje. Dice: Babel revela la incapacidad humana de salvarse por unidad, poder, técnica o religión propia. O sea, en esencia, por nuestros propios medios, por los medios que tenían a su disposición esa comunidad. Hagámonos un nombre contrasta con la gracia. Hashem promete dar nombre y bendición a Abraham. Entonces, cuando el hombre por el pecado busca crearse o hacerse un nombre, está buscando independencia de Hashem, está buscando poder, está buscando placer, ¿cierto? Independiente de Hashem. La dispersión es juicio, pero también es misericordia, porque la dispersión limita la rebelión. Al dispersarse, el Señor limitó esa creciente, ese pensamiento colectivo de independencia, altivez y soberbia, y prepara la redención. Génesis 12 responde a Babel: todas las familias de la tierra serán bendecidas por la simiente prometida. Eso lo vamos a ver lo vamos a ver luego cuando estudiemos ese capítulo 12. Vamos a ver, miremos este versículo, Gálatas, Génesis 11, 4 al 9, pues es esta dispersión. Génesis 12, 1 al 3, el llamado de Abraham. Pero quería leer Gálatas 3, 8. Dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. El 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Mashiach.
la simiente del Señor, la cual es Mashiach. Y Hechos, bueno, Hechos 2 del 4 al 11, el pasaje que acabo de leer de Pentecostés. Entonces aquí vemos una tipología del Evangelio maravillosa, ¿cierto? La incapacidad humana para salvarnos, para salvarse, la, el resultado del pecado, hagámonos un nombre, es esta independencia, pero la promesa del Señor que promete dar nombre y bendición a Abraham y luego en él a todas las familias de la tierra. Precioso. Y Yehoshua, también tipología de Yehoshua en este pasaje. Dice, Babel es un antitipo del Mesías. El hombre intenta subir al cielo. En Yehoshua, Hashem defiende para salvar. En Babel busca un nombre propio. Yehoshua recibe el nombre que es sobre todo nombre por su obediencia. En Babel confunde las lenguas. Yehoshua envía al Ruach para anunciar el evangelio a todas las naciones y todas las lenguas. Babel dispersa por juicio. Yehoshua reúne por redención a un pueblo de toda lengua y nación. Poderoso. Es el Yehoshua tipificado en este pasaje de una forma preciosa. Pasajes que no hayamos leído en este momento, de aquí tenemos Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Filipenses 2, del 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Mashiach Yehoshua, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yehoshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yehoshua Hamashiach es el Señor para gloria de Dios Padre. Y Apocalipsis 5:9. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Este linaje, lengua, pueblo y nación es la misma fórmula que vimos en el capítulo 10, ¿se acuerdan? Era una fórmula que se repetía, en donde significaba que el Señor los esparció por estos cuatro conceptos: linaje, lengua, pueblo y nación. Ahora vamos a ver algunas conclusiones y unas aplicaciones para que comentemos un poquito este pasaje que hemos estudiado el día de hoy. Dice, Babel revela el pecado de la humanidad organizada sin sometimiento a Hashem. La humanidad organizada sin sometimiento a Hashem. La raíz del juicio no fue construir, sino buscar gloria propia y resistir el mandato divino. Este fue el problema, ¿cierto? Buscar gloria propia y resistir el mandato de multiplicaos
y poblar la tierra, ¿cierto? Hashem confunde para preservar. Mire esto. Hashem confunde para preservar, limita para redimir y dispersa para preparar la promesa a Abraham. Y en Génesis 11 anticipa el contraste entre Babilonia, que es el sistema del hombre, y Jerusalén, que es el reino de Hashem. Hemos visto ese contraste. Y aplicaciones. ¿Qué sacamos para nuestra vida? Dice, examinar si nuestros proyectos buscan el nombre de Hashem o nuestro propio nombre. Es un tema muy sutil y en la medida en que empecemos a ser o empezamos a ser exitosos en lo que hacemos, esta línea se puede cruzar muy fácil. No confundir unidad con santidad. O sea, no porque estemos unidos ya somos santos. La verdadera unidad nace de obedecer la palabra. O sea, el parámetro siempre será la escritura, la Torá. Eso determina el criterio de santidad y debe dirimir toda discusión acerca de cualquier tema. Usar conocimiento técnico y recursos como servicio, no como independencia espiritual. Entonces, conocimiento, técnica y recursos como servicio, o sea, como un medio, no como independencia espiritual, no como un fin en sí mismo. Vivir como pueblo apartado sabiendo que el Espíritu capacita para andar en los mandamientos de Hashem. Vuelvo y repito, vivir como pueblo apartado sabiendo que el Ruach nos está capacitando para andar en los mandamientos de Hashem. Esas son aplicaciones. Para ver un poquito cómo se dio esa dispersión, miremos estos mapitas. Y estas son aquí está como la convención. Lo que está en rojo son los descendientes de Jafet. Lo que está en verde son los descendientes de Ham o Cam. Aquí de arriba los hititas. Y en azul están los descendientes de Shem. Azul, esto. Los descendientes de Shem. Joktan, Arfaxad, Elam, Ashur, Aram. Desde aquí es donde será llamado, desde Ur de los caldeos será llamado Abraham. Y aquí fue la parte donde se estableció Labán, el arameo. Bueno, un poquito con mayor detalle algunas cosas. Aquí está lo que les decía ahorita, un poquito digamos, la geografía de esta tierra que debemos familiarizarnos pues para ubicarnos un poco. Miren lo que decíamos aquí, el Mar Rojo, por aquí el Mar de los Juncos, que fue por donde pasó donde se abrieron las aguas del mar. Por aquí está el Golfo Pérsico, este es el famoso Estrecho de Hormuz. Por aquí están los ríos, el Tigris y el Éufrates, y aquí está esa llanura de Shinar en donde ellos pretendieron construir esa torre. Y aquí está la tierra de Canaán. Entonces está este puntico aquí más grandecito azul, el Mar Muerto, y luego el río Jordán que une el Mar Muerto con el Mar de Galilea, para que nos familiaricemos un poquito con el tema. Aquí está el Mar Mediterráneo, por aquí está Asia Menor, lo que sería como Turquía, por aquí, bueno. Y aquí está, miren, Eber, Peleg, Asur, Us, Hul,
Aram. Y hay otra con un poquito más de detalle, creo, aquí que es, mira todos los pueblos que habíamos hablado. Este es un poquito de el capítulo 10 de Génesis, cómo se, cómo se dispersaron desde aquí, ¿cierto? Mira ahí casualmente Nimrod en esa llanura de Shinar, cómo se dispersaron desde ahí para todas las partes, miren, hacia todas las regiones del mundo conocido de esa época. Eh, Ese es un poquito Ivanchito, una Sí, Juan. pregunta que una vez la pensé y ahora porque muestras el mapa viene a mi mente. Del mar de los Juncos sale el canal del Suez. El canal del Suez. Yo entiendo que el canal del Suez no es el que queda más, es el que queda acá entre España y África. Perdón un segundito, dame un segundito, ya mismo te digo. El mapa del canal del Suez. No, Iván, el canal de Suez no, Ese No, queda en Egipto, ¿no? entre Egipto e Israel. En Exacto, entre Egipto e Egipto e Israel. Israel. sí, En perdón. Egipto. Perdón, sí, señor. Eh, Vamos a buscarlo aquí mismo. Vamos a buscar aquí. Ya lo voy a compartir. Sí, sí, el canal del Suez desde una de esas dos puntas que sale. Yo creo que aquí lo vemos muy claro. Ya lo voy a compartir. Sí, desde el Mar Rojo al Mar Mediterráneo. Eh, Me dicen si se está viendo ahí. Ahí se ve. Sí, Ivanchito, Sí, sí. sí. Sí, 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 sí. Eso que uno podríamos decir si estamos hablando con alguien que pues, le interesa este tema, digamos, geográfico, que el Mar Rojo, la parte en la que se abrió es básicamente esa puntica antes del Canal del Suez. Como por aquí. Pensaría, bueno, déjame, yo veo si encuentro una imagen del paso del Mar Rojo. Aquí lo tengo. Aquí está. Esta fue la ruta. Se está viendo ahí?
Sí, señor. Ahí está la ruta, más o menos por donde habíamos señalado. Ahí está la ruta del paso del Mar Rojo, el Mar de los Juncos. Perfecto, Tremendo. Anchito, gracias. Realmente no creo que sea una pregunta No, en no, el, chévere porque estamos en el tema de la geografía y es bueno que nos vayamos ubicando ahí. Vamos, va- es bueno tener como una idea de, digamos, de los territorios de los que estamos hablando. Se ubica muchísimo, ubica muchísimo. Bueno, ¿qué comentarios tenemos acerca de este pasaje? ¿Qué inquietudes? ¿Quién quiere comentar algo acerca de este pasaje? Yo tengo una preguntita, Ivancito, y es, ¿qué pasó con esa edificación? El Señor paró la edificación, la torre. ¿Y qué pasó después? ¿Se destruyó? ¿Qué Quedó pasó? inconclusa y ya pasa a un segundo plano porque no, la, la escritura ni siquiera se detiene a hablar mucho de ahí. Lo que dice es que, como uno de los comentarios de alguna de de las diapositivas, cuando hay una obra que riñe con Hashem, termina inconclusa. Mm, Entonces, cuando ya no se pudieron comunicar, ellos se dispersan y esa obra queda ahí inconclusa. No hay, no hay más comentarios sobre eso. Digamos, la historia cumple su propósito hasta allí. ¿Qué tal las aplicaciones? Vemos la vigencia de los comentarios, ¿cierto? O sea, qué tan fácil es que en un momento determinado y sobre todo, como mencionábamos, si en un momento hemos alcanzado algún éxito, qué tan fácil es pasar esa frontera de, cierto, no, yo solito puedo. No, gracias Señor por haberme dado el empujoncito, pero ya de aquí en adelante yo sigo solito. Y delicado, delicado. La soberbia anticipa la caída, siempre. Iván, Pasa mucho, pasa mucho. Iván, Miremos que inclusive en la historia, sí, Amandita. si bien es cierto, llevando esto a una aplicación práctica, yo creo que todos en algún momento anhelamos producir grandes cosas, ¿no? Todo ser humano en alguna etapa de su vida anhela ser grande en lo que tiene y en lo que hace. Y realmente escuchando estas porciones, tener grandes anhelos, grandes propósitos, grandes emprendimientos es lícito, no es que sea malo, pero es tener claro que todo lo que uno pretenda construir, y me llama mucho la atención algo que me hizo analizar en lo que tú decías, que es construir algo y que vaya en contra de Dios. Eso ya de por sí es un desastre total, pero también es muy complicado construir algo sin tener en cuenta al Señor. Puede que uno diga lo que yo estoy construyendo, lo que yo estoy levantando, no va en contra de Dios, pero el peligro en lo práctico es que no esté incluyendo a Dios, porque definitivamente nos movemos hoy en día en una sociedad que nos ha culturizado en aras al éxito, a la grandeza. Las frases que usamos hoy en día a mí me impresiona cuando me pongo a buscar cierta información y es el límite es el cielo, tú puedes, tú lo vas a lograr y nos están induciendo, sobre todo a las generaciones que están comenzando a emprender, a que todo tiene que ser en aras de una grandeza y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque uno se puede enfocar en eso y realmente encontrar al final que le sucede, como preguntaba Angelita, algo similar de todos esos grandes proyectos que uno intente construir, no queda nada, ¿no?
porque es que no es tanto que esté en contra de Dios, sino que lo haga sin Dios. Y yo me ponía a pensar, casi todos los seres humanos queremos alcanzar en lo que tenemos queremos ser buenos, hacerlo con excelencia, porque estamos programados a eso. Pero la pregunta que me hacía era, uno debiera, y lo digo para mí, pero uno debiera coger lo que tiene en las manos, que Dios se lo ha dado, y codificarlo de tal manera cómo tener la seguridad de que en lo que estoy invirtiendo mis fuerzas, mi dinero, mi tiempo, mi todo, realmente sea un proyecto que va a ser para la gloria de Dios y que no va a ser de corto término, sino que hay un legado, que hay algo que va a dejar, que hay algo grande. Y entonces estaba averiguando y realmente uno debiera hacerse muchas preguntas con relación a lo que uno está haciendo. Muchas preguntas. Yo hago esto porque me parece súper chévere, estoy embelesado con esto, pero ya pasar de esa parte como tan eufórica y decir, ¿y esto cómo glorifica a Dios? ¿Y esto dónde está mostrando la grandeza de Dios? ¿Y esto es esfuerzo solo mío con mis dones, talentos y habilidades? ¿O esto realmente tiene el sello del Señor? Lo encuentro muy aplicable para mí en lo que el Señor me permita hacer dentro de lo que él tenga, dentro de sus propósitos, y cambiar tal vez esa mentalidad de que tengo que ser 5 estrellas y si no, pues me frustro. A veces las 5 estrellas se pueden volver peligrosas si no las sabemos administrar bien. Sí, Es tal como la cual. enseñanza personal que me queda, ¿no? Sí, yo pienso que salen muchas cosas. Yo recuerdo que desde hace mucho tiempo, pues yo he estado en la parte, digamos, comercial de equipos médicos y hice a ver, tuve una compañía en Colombia 10 años y yo creo que por ahí desde ¿qué será? Por ahí del año 5 o 6 ya mi perfil fue más comercial que técnico sin dejar de hacer la parte técnica, pero me fui me fui perfilando, digamos, en la parte comercial. Y yo me acuerdo que yo, estando aquí en Estados Unidos, trabajé para una compañía y trabajé en realidad para dos compañías y el señor se las ingenió para sacarme de ahí. Y, o sea, yo decía, pero es que yo estoy haciendo todo lo mismo que he hecho durante tantos años, yo sé lo que estoy haciendo, pero, o sea, me sacó sacado. Por decirles algo, me acuerdo de una de ellas, pues para no alargarme, de una de ellas, yo me acuerdo, yo era el gerente comercial, y esta era una compañía multinacional, y yo me acuerdo que todos los negocios en los que yo me involucré, todos se desbarataban. Pero Ca- era una cosa increíble. Yo decía, pero ¿qué está pasando? Pues, o sea, un negocio y de mucha cuantía y me llegaba y me llamaba el cliente y me decía, Iván, se me entraron los ladrones, me robaron los computadores, mejor dicho, cambiaron completamente las prioridades, no te puedo poner esa orden. En otro, no, peleamos los socios, nos estamos separando y ya la orden no va. Pero una cosa, pues, que yo decía, qué es esto? Y recuerdo que le había sacado mucho el cuerpo para crear una compañía eh, personal. O sea, la primera compañía que tuve fue tan traumático su final que quedé muy traumatizado con eso. Fue muy duro para mí porque esa compañía se vino a menos y fue en un periodo muy crítico de Colombia y hubo que mandar a la calle como 30 familias. Eso fue una cosa muy fuerte, pues, y yo quedé muy golpeado, sobre todo, pues, interiormente. Y
y el Señor lo que quería era que yo creara mi propia compañía. Yo no sé si Amandita se acuerda que yo le solicité el ayuno de Pablo para tomar esa decisión. Estaba yo saliendo de esa compañía, porque esa compañía se vino a menos. Era una compañía con sedes en Ecuador, Colombia, Venezuela y la principal aquí en Miami. Y esa compañía o sea, con lo que pasó en Venezuela, era la compañía, digamos, la sucursal que más vendía, y con lo que pasó en Venezuela dejó de ser viable. Entonces salí de esa compañía y yo tenía dos alternativas: o salir a buscar trabajo o crear mi propia compañía. Pero crear mi propia compañía sin fondos. Mm. No tenía, o sea, era un absurdo siquiera considerar la idea, pero yo hice el trabajo completo de ese ayuno. Me acuerdo que lo hice súper a conciencia y sentí con una seguridad total que el Señor me decía: creas tu propia compañía. Mm. Y yo hice esa compañía, y desde el primer momento el respaldo del Señor fue total. Solo para decir que el Señor tiene una forma maravillosa aunque respeta nuestro libre albedrío, interviene en nuestra historia. Sí. Él gobierna de una manera maravillosa. Entonces, sí, las cosas que no son de Él no terminan bien, son cosas inconclusas. Y las cosas que son de Él, Él no tiene ningún problema en alimentarlas y hacerlas prosperar. Y se convierten en una prueba para nosotros, ¿cierto? De ver verdaderamente si somos capaces de manejar ese éxito, ¿cierto? Uf. Así Recuerdo. bien cortitico. Ah, no, sigue, sigue. No, no, que iba a decir que casualmente en el libro de los Hechos, perdón, de Jueces, vemos cómo los momentos de prueba eh, del pueblo siempre fueron los momentos de mayor éxito. O Mm. sea, en las cumbres en donde tenían paz, prosperidad, tenían, o sea, fructíferos, no había hambre, no había guerra, no había enemigos, no había nada, ellos abandonaban al Señor. Y entonces tenían que después clamar al Señor porque venían enemigos, los invadían, los sometían, hambre, peste, y volvía el Señor y mandaba un juez, y otra vez se levantaban. Y cuando se levantaban otra vez, moría el juez y se abandonaban, se alejaban del Señor, y vuelve otra vez. O sea, el punto de partida siempre fue los puntos altos, no los puntos bajos. Amandita, sí, ibas a decir. Y así bien cortico, mientras escuchaba veía las transparencias, venía a mi mente esto relacionado con las grandes construcciones, con los grandes monumentos, y me remontaba a las pirámides, al pueblo de Egipto, construyendo esas cosas tan monumentales que son, uno se para en la puerta y se ve como una hormiga cuando mira la magnitud de esas pirámides, la Torre de Babel, Salomón cuando se dedicó a construir esas cosas tan magníficas, y el final tan lamentable. Pero también hay otras cosas muy monumentales que fueron diseñadas por Dios y que fueron tan poderosas como el templo, como la tienda, el tabernáculo, como lo conocemos. Entonces, es tan necesario pensar lo que esto grande que yo quiero construir, realmente a qué lado pertenece, a qué lado pertenece, y así para no hacerme tan extensa, unas preguntas que a uno le pueden ayudar mucho, y sobre todo a los que queremos sacar adelante algo, grande o pequeño. Dice, antes de emprender un proyecto, pregúntese, ¿está basado en la verdad? ¿Beneficia a otras personas además de mis propios recursos o mi propio bolsillo? ¿Respeta la dignidad humana? ¿Se desarrolla con justicia y con honestidad?
me lleva a depender más de Dios o a confiar únicamente en mis capacidades. Si mi proyecto puede responder afirmativamente a estas preguntas y se mantiene dentro de los parámetros del Señor, de seguro, así su comienzo sea así de chiquitico, va a ser próspero. Y el que sea próspero y el que sea grande y el que tenga éxito, entre comillas, no va a depender de mis capacidades, sino que en ese proyecto esté contenido Dios. De alguna manera, yo creo que eso a uno le ayuda mucho a evaluar, porque a veces, y lo digo por mi propia experiencia, me he metido en proyectos tan especiales y he creído que van a ser para la gloria de Dios y que va en la mitad quedó colgada y me doy cuenta que ahí no pasó nada, ¿sí? Sí, Entonces, era experta en eso de comenzar grandes cosas y estar allí, lo tengo que sacar y tengo que ser fuerte y tengo que ser aquello y era como ir en contravía, ¿no? En cada esquina me chocaba con algo. Entonces, tremendo, yo pienso que tremendo. esto nos ayuda mucho y sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Ya uno, pues yo ya no estoy ahora para emprender muy grandes cosas, pero cuando uno está en una edad más hacia atrás, tiene muchos anhelos y eso no es malo en sí, pero uno tiene que saber ubicar ese anhelo que uno tiene, cómo coincide con la voluntad de Dios. Ujú. Muy importante algo también, Amandita y todos, eh, aprender a ver la providencia del Padre, porque lo más doloroso es que el Padre saque algo de la vida de uno y uno en lugar de agradecerle, se ponga pues, a reclamarle, ¿cierto? O a amargarse. Por eso la escritura muy sabiamente nos dice, dad gracias en todo y por todo, porque uno no sabe de qué manera algo que está saliendo de la vida de uno eh, está siendo perjudicial o nos está poniendo en riesgo. Y quizás el Señor o está impidiendo que algo mucho mejor llegue a nuestra vida. A mí no me olvidará el episodio de los espías en la tierra prometida, que cuando los espías llegaron allá, dice que vieron muchos entierros. Y el comentario que ellos hicieron fue, esta tierra es buena, pero devora a sus moradores. Y comentarios extrabíblicos dicen que el Señor mandó una peste a la tierra prometida para que los espías pudieran hacer su labor sin que llamaran la atención. O sea, ellos estaban tan preocupados enterrando a sus muertos que los espías, o sea, pasaban desapercibidos, ellos no tuvieron problema. Entonces, eso jugó a favor y ellos en vez de verlo con gratitud, lo que hicieron fue traer comentarios malos sobre la tierra, ¿cierto? Esta tierra, o sea, aquí se muere mucha gente. Entonces algo malo debe estar pasando aquí y resulta que era para que ellos precisamente pudieran hacer bien su labor digamos, de reconocimiento de la tierra. Entonces igualmente puede pasar en nuestra vida, sale algo de nuestra vida y uno en lugar de censurar, criticar o amargarse, gloria a Dios Señor, de algo me estás librando o me estás preparando para algo mejor Mm. porque el Señor gobierna. Mira el comentario de acá, ¿cierto? Esa sentencia fue una sentencia, un juicio, pero fue también misericordia, porque preservó su plan de redención. Mm. Estamos conociendo el carácter del Señor y cómo se mueve Él. En macro, ¿cierto? En colectivos de toda la humanidad en este caso, y de la misma manera actúa en nuestra vida personal, ¿cierto? Sí. Parece muy poderoso. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud o comentario? No, lo que digamos que puede concluirse también es que para eh, aprender a escuchar la voz del Señor y poder identificar si efectivamente es de Él, pues eso nos exige una relación íntima con Él, Ah, sí. ¿cierto?
porque eso no se da así nomás. Es más, cuando uno no tiene ese modelo del que estás hablando, del que hablaste hoy, de, de escuchar pues al Señor, eh, uno, los seres humanos tendemos a pensar que si no insistimos en algo es que nos falta tenacidad, nos falta decisión, nos falta persistencia. Y resulta que el Señor realmente nos está cerrando unas puertas para abrir nosotros, nos está mostrando un camino, Ujú, pero eso lo lee uno si uno tiene una relación íntima con el Señor. ujú. Tal cual, es que lo mismo pasa en las relaciones personales, ¿cierto? Entre más cerquita está una pareja, más pasito tienen que hablarse entre ellos. Algunas veces hasta ni es necesario una palabra, solamente una mirada uno ya se entiende. Pero si hay distanciamiento, eso ni diciéndolo clarito y en voz alta. Ni a gritos. Entonces, entonces lo mismo, ¿cierto? Entre esa relación se estreche más, uno aprende a escuchar las señales más sutiles, ¿cierto? Mm. Muy poderoso. Pastor, Un pensamiento para orar. Si los hijos de las tinieblas, en este caso toda esa generación, pudieron unirse para avanzar en medio de la rebeldía, ¿qué tal si nosotros pensamos como hijos de la luz, llenos del Ruach HaKodesh, con un solo lenguaje, la Torá, usando nuestros recursos, trabajando con tenacidad, con persistencia? ¿Qué pasaría si pudiéramos decir cómo a partir de lo que el Señor nos ha dado, eh, nos enfocamos no en nuestros propios proyectos, que son válidos, sino con la visión del reino de los cielos? poderoso. Porque finalmente lo que prevalecerá será el reino de Dios. Lo demás, por magnánime que sea, es pasajero. Yo estaba negativamente impresionado viendo el derroche millonario que batió récord Guinness de los Juegos Pirotécnicos celebrando los 250 años de Estados Unidos. Tanto orgullo, tanta vanagloria. Mm. ¿Para qué? Para una nación que ha exportado los peores vicios y maldades al mundo, cuando nació como una nación alrededor de la escritura. Entonces, eh, la premisa del Señor es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Me llama la atención que en el libro de los Hechos el Señor estuvo hablando sobre el reino de los cielos, como dice claramente, hablándoles acerca del reino de los cielos 40 días. O sea que casi toda la cuenta del Homer Israel del primer siglo, los judíos del primer siglo, escucharon a Mashiach acerca de la prioridad del reino y salieron de allí llenos del Espíritu con un solo lenguaje, la Torá, y lograron un impacto maravilloso. Para que oremos, porque Babeles llenos de confusión hay por todas partes. Mm. Entonces el llamado es a construir el reino
y a pensar en un legado espiritual que cuando nosotros no estemos permanezca. ¿Qué tal si oramos así? Oremos. Bendito eres, Señor. Bendita sea tu palabra. Bendito sea el testimonio de tu palabra, que nos muestra las maneras que nosotros podemos evitar cometer los errores que otros cometieron. Reconocemos humildemente que somos muy vulnerables a la vanagloria, al orgullo, al egoísmo, al personalismo. Por ser seres caídos tenemos esa posibilidad. Pero qué precioso que nos llames a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y a entender que, como dice tu palabra, todas las cosas nos vendrán como añadidura. Perdónanos por buscar las añadiduras y perder de vista el reino de los cielos. Que podamos unirnos, que podamos, a partir de un lenguaje común de tu palabra, la Torá, a partir de un proyecto de vida, la comunicación del Evangelio y el formar discípulos, a ser parte vital del reino de los cielos. Señor, esta tarde nuestra oración es: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino a nosotros. Hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Te damos gracias por tu palabra esta noche. Nos deja un tremendo desafío para no cometer los mismos errores que otros han cometido. Y nos habla de las cosas imperecederas, el llamado al reino de los cielos. Gracias por cada uno de nosotros, por este llamado a escuchar tu voz, a entregarte talento, recursos, vida para lo que no será removido. Gracias por la vida de Iván, que prepara esta clase, Padre, con la tanto enseñanza entusiasmo, que nos dé. con tanta diligencia, y por cada conversación y meditación de esta noche. En el nombre maravilloso de Hashem Yehoshua HaMashiach, el Cordero Santo que fue escogido y fue inmolado. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Buenas noches. Gracias. Feliz Ivancito, noche, muchas muchas gracias. gracias. Noches. Gracias. Dios los bendiga. Chao, Gracias, chao. luego. Ivancito. Chao. Gracias. Gracias, buenas noches.